En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanitos, hermanitas, bendiciones y mucha paz. La gracia, Papá Dios, que nos da nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Lo mismo que a nuestro párroco Héctor Luis y a ustedes que dispensan su ocupado tiempo esperando su catequesis. Hoy meditaremos, vamos a reflexionar sobre un fragmento de nuestra Sagrada Escritura tomado tanto del libro de los Proverbios como de Siráside o del Eclesiástico. Y todo va a estar dentro de ese matiz sobre valores, sobre fundamentos y principios que tienen que ver con la formación, con la conducta, que cada padre y madre debe inculcar en esa construcción, en ese proyecto de familia. Muchas veces, cuando padre y madre caen en el error, en el descuido de sus deberes, de sus obligaciones, cuando vienen a darse cuenta, ya resulta tarde para enmendar, para corregir la inconducta, el desagradable comportamiento aberrante, agresivo, violento y hasta delictivo, con un bajo rendimiento en los estudios de ese hijo o esa hija. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya es tarde para ablandar habichuela. Plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve. Lo que quiere decir que tenemos que prestar mayor atención y hacer todo el esfuerzo posible de honrar las obligaciones propias de un buen padre, de una buena madre que quiere ofertar a la sociedad un buen producto, un buen fruto, un buen hijo bien terminado. Pero para esto tenemos que esforzarnos, no descuidarnos, prestar mayor tiempo de calidad a esa formación de los hijos, inculcándole esos principios de valores domésticos que lo van a ayudar a ellos a ir creciendo, desarrollándose. Aprovechar ese sacrificio, ese esfuerzo de los padres para que ellos en un futuro se sientan orgullosos, satisfechos, cosechando
eso que ese padre sembró. Por eso conviene, ojalá ustedes en su casa puedan leer en las Sagradas Escrituras, en el Proverbio capítulo 1, así como el capítulo 22, lo mismo que en Siráside o Eclesiástico, capítulo 37 también. Escuchen lo que en una y otra cosa dice la Sagrada Escritura. Muéstrale al niño el camino correcto, edúcalos, enséñale a obedecer, fórmalo bien, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Hijo mío, escucha los consejos de tus padres. Hermanitos, hermanitas, ¿quién o quiénes tienen la culpa de las inconductas, del comportamiento aberrante y delictivo, desagradable, de esa conducta agresiva y violenta, indeseable de ese hijo o esa hija? ¿Quién tiene la culpa? Habrá muchas razones que inciden en nuestra sociedad para embaucar y acarrear a ese hijo, a esa hija, por un camino que no es el que padre y madre le está inculcando. Pero vayamos a meditar, correspondiendo a esa cita que hemos escuchado, a ver hasta dónde nosotros como padre y madre estamos haciendo el esfuerzo de honrar esas instrucciones, esos mandatos, esos preceptos, esa enseñanza de las Sagradas Escrituras. Que muchas veces, hay que decirlo, muchas veces padre y madre incurren en el descuido, en ser displicente, en caer en ese error irresponsablemente, una vez porque desconocen el temor de Dios, otra vez por un descuido irresponsable, por soberbia, o lo pueden hacer, qué sé yo, por orgullo, por ser intolerante. Pero conviene que pongamos mucha atención en esto. Total, respondiendo a lo que hemos escuchado, el sentido común nos dice que a la hora de ser interpelado, a la hora de que seamos censurados, que se nos cuestione quién tiene la culpa de esa conducta incorregible de ese hijo, naturalmente que habría que decir que la culpa cae sobre ese padre o esa madre. Ese padre o esa madre que hoy satisface más las ofertas y la demanda de la modernidad, le presta mayor atención, le da más tiempo, más energía, más salud a un desempeño de trabajo, le ofrece mejor calidad de tiempo y energía a un desempeño de un proyecto, de una función, de un empleo, de un negocio, le
presta más dedicación a todas esas cosas materiales, en vez de darle una mejor calidad de tiempo y de atención a la formación, al seguimiento, al desarrollo de ese proyecto de familia. A veces suele suceder que padre y madre confían esos deberes, transfieren esas obligaciones, la traspasan a una tercera persona o a una entidad tutora, creyendo, confiando en ese tutor, no sabiendo que a la hora del fracaso, a la hora de que ese hijo o esa hija no tenga éxito en el mañana, los traumas, las frustraciones, los problemas no van a caer sobre ese tutor o esa tercera persona. A quien le va a doler el fracaso traumático, el poco éxito de ese hijo, es a ese que lleva la sangre de ese hijo, que es al padre y a la madre. Por eso, hermanitos, hermanitas, ustedes que aún son padres y madres jóvenes, todavía tienen tiempo de enmendar, de corregir ese descuido, esa displicencia, ese estar dándole más tiempo, salud y energía a otras cuestiones en vez de darle mayor seguimiento a ese hijo. Un hijo no tiene precio para comprarse. A veces confiamos que es suficiente con el apoyo económico, con los bienes, con los regalos. No es suficiente, hermanitos, hermanitas. La presencia imprescindible de ese padre en la educación, en la formación de ese hijo, no la puede sustituir nadie. Hoy muchos hijos y muchos padres son víctimas de esta actitud irresponsable y padecen la consecuencia de ese error. Porque cuando nos venimos a dar cuenta ya es tarde para ablandar habichuela. Y entonces ese hijo desafortunadamente no ha tenido el éxito esperado, se siente lleno de trauma, de frustraciones, lo mismo que los padres. Y entonces vienen el desespero, la angustia, el ojalá, despreciarse hasta la propia vida. Muchos padres se sienten hoy impotentes, angustiados, desesperados, y muchos de ellos optan, asumen el compromiso de entregar ese hijo para fines de corrección y de reparación, de entregárselo a la autoridad represiva y reparadora. Pero ¿qué viene a suceder? Que ese hijo, esa hija, al ser cuestionado por la autoridad, ¿qué responde ese hijo? El hijo responde y le dice a la autoridad: si mi padre y mi madre se hubiesen esforzado en prestar más atención a mi formación,
las cosas hubiesen sido mejor. Es decir, que quien tiene la culpa naturalmente la tiene el padre, que es el que está llamado a empujar, a hacer posible esa formación. Naturalmente sabemos que hay muchos patrones exógenos de conducta en la sociedad que influyen en ese hijo. Hoy, sobre todo, con tanta oferta de la modernidad, especialmente en el mundo cibernético y digital, donde se exhorta a juegos peligrosos, a llamar hasta la muerte, al crimen, y como los padres descuidan, no saben en qué están esos hijos, porque muchas veces como padre y madre están fuera de la casa, seducidos, preocupados más por el dinero, por los bienes y por los negocios. Los hijos entonces se aprovechan y le ceden, le dan más confianza a un pseudos amigos, a esos amigos que no les duele el fracaso, y entonces los hijos se dejan arrastrar, seducir, se embarran más fácilmente, y ahí viene esa conducta aberrante, agresiva, de violencia. Hoy día, uno de nuestros periódicos se alarma ante el hecho de que en lo que va del año 23 se conocen públicamente la muerte de 13 o 14 niños y jovencitos, fruto precisamente en gran medida del descuido, de la irresponsabilidad de muchos padres y muchas madres. Sabemos, reconocemos que hoy día levantar un proyecto de familia, construir un proyecto de familia, hoy día resulta una proeza, una hazaña muy espinosa, tortuosa, exigente ante tanto desafío. Pero padre y madre, no os desesperéis. Tengamos confianza en Dios. Todavía hay tiempo. Oremos. Entreguémosle ese problema a nuestro Padre Celestial, a la Madre, a esa intercesora. Entrégale a ese hijo, a esa hija, te resulta incorregible. Órale al Señor. Sobre todo, esas oraciones de la madre, que el Señor la responde. No os desesperéis, no os queráis precipitar la vida, y mucho menos despreciar a ese hijo. Tengamos paciencia, demos rodilla, invoquemos a Dios, que el Señor está ahí como un guardián las 24 horas, pero Él espera que nos humillemos, que le invoquemos, dejemos que Él nos ayude a construir ese proyecto de familia. Bendiciones y mucha paz.